su modificación, digamos, en el 2015, en el 2018 y en el 2019, que es prácticamente la que vamos a revisar en este momento. Bien. El Código de Urbanismo y Obras comprende 3 tomos. Para saber a cuál recurrir, nosotros necesitamos conocer cuál es el contenido de estos 3 tomos, ¿no? El tomo 1 es netamente procedimientos administrativos y requisitos, es decir, de qué trata cada solicitud, digamos, que ante el gobierno municipal, y cuáles son los pasos a seguir y los requisitos para presentar. El tomo 2, estamos hablando sobre normativa de urbanizaciones. Es el paso previo para llegar a obtener el plano de uso de suelo del terreno donde ustedes van a realizar la construcción, preparar todo lo que es el terreno útil para obtener este plano individual, ¿no? El tomo 3 ya es cuando tenemos el plano de uso de suelo y queremos hacer las edificaciones en sí. Entonces es normativa de edificaciones sobre terrenos útiles. Eso básicamente comprende los 3 tomos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, tenemos que saber en qué tomo podemos encontrar y recurrir. En el tomo 1 vamos a ver, como les dije, además de procedimientos y requisitos, todo lo que son conceptos y definiciones también, por si acaso. Vamos a empezar por lo más tedioso, por lo más aburrido, que casi nadie le entiende, pero igual de una manera rápida. La ciudad, para poder manejarla o distribuirla mejor, se divide en 2 tipos de zonificaciones. Zonificación primaria, que es la zonificación macro, y la zonificación secundaria, que ya es la zonificación específica dentro de una de las zonas primarias, ¿no? La zonificación primaria, como les digo, macro, lo mayor, está establecida en el plot y está definiendo los límites de distritos municipales. Por ejemplo, los vemos aquí, los límites azulitos, que abarcan un conjunto de unidades vecinales. Entonces, tenemos la definición de límites de distritos, la definición de límites de radio urbano, tenemos la definición de límites de área jurisdiccional, que sería la que colinda con los municipios vecinos que nosotros tenemos alrededor. Entonces, son los límites macro que regulan o definen nuestro municipio. Como un paréntesis, sin entrar en detalles, actualmente ya tenemos el límite del radio urbano de la ciudad en sí, tenemos el límite del radio urbano de Montero Hoyos y tenemos el límite del radio urbano de Paurito. Y hacemos énfasis en que el radio urbano del municipio de Santa Cruz de la Sierra Ciudad ha sido modificado o ajustado recientemente por 2 polígonos, uno en este sector de aquí y otro en este sector de aquí, que han sido incorporados a lo que es el radio urbano que tenemos homologado desde el año 2003. Y en el año, si no me equivoco, 2019 y 2020, es que se incorporan estos nuevos polígonos que no hacen una deformación al radio urbano homologado inicialmente, sino son polígonos separados en otras resoluciones o ordenanzas que se incorporan y amplían este radio urbano, ¿ya? Ahora, la normativa del Código de Urbanismo, la zonificación secundaria, antes de pasarme de eso, la zonificación secundaria es cómo se divide todo lo que estaría dentro de lo que es el radio urbano ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, esta división está hecha en base a consolidaciones, usos y claro, las diferentes zonas en base a su consolidación y usos de suelos determinados en base a un levantamiento, como ya se encuentra consolidado cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, esa es la idea o de cómo se inician estas zonificaciones de aquí.
Pasamos. Bien, tenemos la Z1. ¿Para qué se hacen o para qué se zonifica todas estas zonas dentro de lo que es el radio urbano ciudad? Cada zona, dependiendo de su consolidación y de sus usos predominantes, tienen una normativa específica dentro de lo que es el Código de Urbanismo y Obras. Por ejemplo, en esta Z1, que es la que nosotros estamos mostrando, zona central, la normativa es muy diferente a la Z2 o ya donde estaríamos hablando en la zona del segundo anillo. Por ejemplo, en la zona central vamos a ver que no tenemos retiro de 5 metros, sin embargo, en el segundo anillo, la consolidación y todo, y empieza la ciudad jardín, empieza el retiro de 5 metros. Y así vamos detectando diferentes zonas, diferentes usos, por lo que se les asigna una zona diferenciada para poder normarlas dentro de lo que es el Código de Urbanismo y Obras, ¿ya? Bien, tenemos la Z1, zona central, que es específicamente todo lo que está delimitado por el primer anillo de circunvalación, y esta zona central está dividida en 4 subzonas. La primera, que es la denominada Z11, denominada centro histórico. La segunda, que es la Z12, denominada zona de transición. La tercera, denominada zona de uso mixto. Y la cuarta, denominada subzona sur. ¿Por qué las diferencias entre esto? Si ustedes se fijan y se van caminando una vuelta por cada una de estas zonas, de cada una de estas subzonas, se van a dar cuenta que el centro histórico, estamos hablando de las manzanas más cercanas a la plaza principal. Si no me equivoco, son 4 manzanas a la redonda, pero están enumeradas cuáles son esas manzanas que pertenecen a esta zona. En esta subzona centro histórico existe incluso un catálogo de valoración de cultura o grado histórico que tienen cada una de las viviendas. Y en ese catálogo ustedes pueden ver qué tipo de intervenciones se pueden realizar en cada una de las obras. Existe su propia normativa en cuanto a basamento, apoyos laterales y de fondo, y en cuanto a alturas de la edificación. Saltándonos a la Z13, denominada de uso mixto, comprende los límites, las manzanas hasta los límites del primer anillo hacia el este, hacia el norte y hacia el oeste. Y hacia el sur solamente hasta la calle Moldes. Si ustedes se van caminando por todas esas calles, se van a dar cuenta que el uso predominante en ese sector es de uso mixto, y es muy diferente a la zona de centro histórico que les acababa de mencionar. Ya las viviendas no tienen grado de preservación histórica. Tenemos edificaciones con mayor altura, otros porcentajes de apoyos laterales y de fondos y demás. Es completamente diferente la morfología de las viviendas con respecto a la zona del centro histórico. El uso de los materiales, ya podemos aplicar materiales más modernos, todo lo contrario a lo que sucede, por decir, en el centro histórico, ¿no? Y volviendo otra vez a la zona Z1.2, que sería la zona de transición, esta zona se realiza o se determina, se define, para que no exista un contraste demasiado fuerte en el perfil urbano entre una normativa y la otra. Entonces es básicamente denominada zona de transición para poder aplicar una normativa intermedia entre estas dos zonas y que no haya un choque en cuanto al perfil de las edificaciones. Y por último tenemos la Z1.4 subzona sur, que está delimitada al norte con la calle Moldes y al este y al oeste y al sur con los límites del primer anillo. Entonces esas dos manzanas, esas dos líneas de manzana tienen otra zonificación justamente para poder aplicar una normativa diferente. Si ustedes recorren este sector se van a dar cuenta que, a diferencia de la zona de uso mixto, esta zona es más uso residencial. Si ustedes se fijan también en cuanto a la morfología de las edificaciones, la zona de uso mixto no cuenta con
el retiro frontal obligatorio. Es más, tiene galerías sobre las aceras peatonales de toda la zona central. Sin embargo, la zona sur ya empieza, la ciudad jardín no tiene galerías sobre la acera y ya empieza a implementar el retiro frontal obligatorio. Entonces, toda esa consolidación que se evidenció, que ese uso que se notó, es por eso que se van determinando las zonas para lograr preservar y manejarse todos estos sectores como ya venían consolidándose. Esa es la idea de por qué se zonifica la ciudad. Tenemos la Z2, denominada zona central distrital. Esta zona tenemos un problema, que sabemos que existe, pero no la tenemos realmente delimitada ni en el plot, ni en el plot, ni en el PTDI, ni en el Código de Urbanismo y Obras. Sin embargo, se tiene definida la normativa a ser aplicada. Esta zona central distrital nos referimos a la zona central de cada distrito municipal. Y si ustedes se fijan en el plano, en las imágenes satelitales y todo, es la partecita más densa de todo el distrito, y justamente coincide en, la partecita más densa en cuanto a población y en cuanto a consolidación de viviendas. Se van a fijar que coincide justamente con que está la subalcaldía del distrito prácticamente en ese sector y siempre hay un mercado. Todo eso hace que el uso de la zona, el uso de todo ese sector colindante cambie y sea un sector más comercial. Y el resto del distrito, generalmente el comercio solamente estaría sobre las vías principales. Sin embargo, en estos sectores denominados zona central distrital, estamos hablando de que es toda la unidad vecinal o todo el espacio donde se consolida prácticamente esta zona o estos usos más comerciales, ¿no? Cuando nosotros recorremos esos sectores, aparte de que el uso de suelo es más comercial, se van a dar cuenta que ese uso comercial también genera una morfología diferente en cuanto a las construcciones de las edificaciones. Fíjense que empieza a eliminarse el retiro frontal en esos sectores, ¿no? Entonces no podemos obviar que existen estos sectores dentro de lo que es los distritos municipales, a pesar de no estar en el centro de la ciudad, donde no existe el retiro frontal, sino que también podemos identificarlos en esta Z2, ¿no? Pero ¿qué nos falta? La delimitación exacta para poder aplicar la normativa. Tenemos la Z3, denominada zona intermedia. Esta Z3 se divide en dos, zona 3.1 y 3.2. Todo lo que es la zona intermedia está ubicada entre el primer anillo de circunvalación y el segundo anillo de circunvalación, todas las unidades vecinales que comprenden esos dos anillos, ¿no? La Z3.1 específicamente inicia en el lado norte del parque urbano y da la vuelta con todas las unidades vecinales hasta la avenida Ejército Nacional. Todas las unidades vecinales que están comprendidas entre primero y segundo anillo son denominadas comerciales y de servicio. Y luego tenemos la Z3.2, que están desde el lado sur del parque urbano hasta la avenida Ejército Nacional, entre primero y segundo anillo de las unidades vecinales comprendidas en ese polígono. Son denominadas habitacional con usos compatibles. Entonces, como su nombre lo indica en las zonificaciones, la 3.1 la vemos que es más uso comercial y la Z3.2 es más habitacional. Y la normativa también es diferente entre una y otra zona, ¿no? Tenemos la Z4, que es denominada habitacional, y la Z4 se divide en dos, la 4.1 y la 4.2. La 4.1, denominada de media densidad, y la 4.2 de baja densidad y baja ocupación. La 4.1 es absolutamente desde el segundo anillo de circunvalación
Espérenme. Bueno, se fue. Ahí. Desde el segundo anillo de circunvalación hasta el límite del radio urbano, todas las calles al interior de las unidades vecinales con un ancho de 13 metros son denominadas Z4.1. Todas las calles al interior de las unidades vecinales. Con excepción de los lugares identificados como Z4.2, zonas denominadas de baja densidad y baja ocupación, que son lugares específicos donde se ha podido identificar que debido a, no sé, puede ser algún tipo de preservación ambiental, algún otro argumento, digámoslo así. Por ejemplo, nosotros tenemos en este sector de aquí, debido a un aspecto medioambiental, y en este otro sector de aquí, que es la comarca, es debido a un aspecto de que necesitamos tener menos cantidad de personas y menos viviendas y viviendas más bajas, debido a la influencia que tiene el aeropuerto Viru sobre la zona. Entonces, así se pueden ir identificando otros sectores donde necesitemos liberar el suelo en cuanto a densidad poblacional, en cuanto a ocupación del territorio, incluso en cuanto a proporción de uso del suelo o de la tierra con las edificaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de algunos factores, es que se identifican estas pequeñas subzonas como Z4.2 de baja densidad y baja ocupación. Tenemos la zona 5, denominada zona industrial, donde comprende 3 subzonas. La zona industrial en sí, que tiene a su vez en su interior, bueno, la zona industrial en sí es vamos a escribirlo aquí. Por decir, si nosotros tenemos la ciudad con los anillos, que es esta, tenemos la carretera al norte, al este y la doble vía La Guardia, y en este sector de aquí, noreste, cerca de la Mutualista, que empieza en el cuarto anillo, siempre en el plano director está como un color lila, ¿no? Ese sector. Eso es básicamente esta imagen que nosotros estamos mostrando aquí. Todo ese sector es denominado Z5.1, que a su vez se divide en 3 subzonas. La Z5.1.1, que es el parque industrial, el más cercano al cuarto anillo, este es el cuarto anillo que les estoy mostrando, y aquí es la parte más densa de lo que es el parque industrial en sí, las fábricas instaladas y demás. Tenemos la Z5.1.2, que es la zona industrial de reserva que se encuentra al fondo de ese polígono lila que vimos en el plano director, colindante con el aeropuerto Viru. Será habilitada, y creo que ya está siendo habilitada, para también implementación de industrias, fábricas. Y por último, tenemos la Z5.1.3, que es denominada zona de apoyo a las actividades industriales, con uso industria y vivienda, ¿no? Ambos usos, que son estas unidades vecinales identificadas en este sector, dentro de lo que es ese mismo polígono morado que teníamos en el plan director. También tenemos la zona industrial preexistente. Ustedes saben que la ciudad ha ido creciendo de a poco, ¿no? Y antes de que la ciudad se expanda tanto, hubieron usos que se asentaron antes de que llegue la mancha urbana a esas zonas. Por ejemplo, tenemos la zona industrial sur, que es donde, ahorita no tengo el dibujo, pero es donde está la refinería de Palmasola, por decir, que está cerca está por la Santos Dumont. Eso antes era un lugar súper alejado, llegaban en caballos, creo, allá, no sé, pero la ciudad fue creciendo tanto que al final terminó abrazando la zona, ese sector ese sector que tenemos, ¿no? Y por lo que se denominó zona industrial sur. También tenemos la zona de pequeña y mediana industria,
Y tenemos también la zona industrial liviana este, que se encuentra en el este de la ciudad, donde antes estaba la Feria Barrio Lindo. Sin embargo, ustedes ahorita van y hay pequeñas industrias que no son nocivas, que son muy compatibles con el uso de suelo que se tiene alrededor. Por ejemplo, están las industrias de leche pil y no me acuerdo qué otras industrias tenemos en este sectorcito donde antes estaba la Feria Barrio Lindo. Tenemos también la Z6, denominada zona comercial existente. A la fecha, la idea de la zona comercial existente es que todas las zonas de los mercados sean delimitadas y se aplique esta normativa diferenciada con el resto de lo que se tiene en la zona. Pero actualmente se tienen identificados solamente los mercados más importantes, que es el Siete Calle, Los Pozos, La Ramada y Feria Barrio Lindo. Los otros mercados serán sujetos a reglamentación especial y delimitación más adelante, ¿no? Estos igual tienen su propia normativa en cuanto a dimensiones del terreno, en cuanto a alturas de la edificación, pasamentos, retiros y demás, ¿no? Y obviamente usos. Tenemos la Z7, denominada zona recreacional y turística, y tenemos las áreas de protección, y las áreas de protección se dividen en áreas públicas y áreas privadas. Estas zonas básicamente se van identificando. En este momento tenemos el Curichí La Madre, y tenemos el Parque de la Costanera del río Piraí. Son los lugares más cercanos a lo que es, o dentro del radio urbano, que se han identificado ya como áreas recreacionales turísticas y a su vez también áreas de protección o preservación debido a sus humedales, debido a su vegetación, a su flora, a su fauna y todo lo que es los aspectos medioambientales que se han podido identificar, ¿no? Además de estas zonas diferenciadas que les he mostrado, cada una de estas zonas tiene su propia normativa y ustedes primero, para saber cuál es la norma que aplica sobre su terreno, lo primero que ustedes tienen que hacer es dónde se encuentra ubicado mi terreno con respecto a la zonificación de la ciudad. Ahora, así como tenemos la zonificación, las zonas que les mostré, Z1, Z2, Z3, también tenemos las fajas. Las fajas son las vías, la estructura vial, dependiendo de su ancho y de su grado de importancia, y su uso y su consolidación, tienen también una normativa específica que aclarar. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen Z3 dice, ¿no? La Z3 me abarca entre primero y segundo anillo, y me lo marca todas las calles, digamos, ¿no? Eso es Z3. Las unidades vecinales dentro del entre primero y segundo anillo. Y tiene una normativa específica. Sin embargo, también nosotros tenemos fajas. Y fajas podemos tener de uso mixto sobre avenidas principales, radiales y anillos, es decir, tenemos anillos, tenemos radiales también dentro de esa zona. Y ahí ustedes me van a decir, se sobreponen dos zonas, o dos normativas. Se sobrepone la normativa para Z3 y se sobrepone la normativa para fajas. La normativa que aplica es la que más ventajas en cuanto a índice de aprovechamiento, apoyos y demás les da a la edificación. Esa es la normativa que aplica. ¿Qué más? Bueno, tenemos 5 fajas que dependiendo del grado de importancia, como les digo, de consolidación, podemos distribuir las zonas. Más adelante les vamos a mostrar. Tenemos el equipamiento urbano se divide en equipamiento público primario y en equipamiento terciario o distrital. El equipamiento primario sí o sí siempre va a ser de carácter público y el equipamiento terciario o distrital puede ser público o puede ser privado.
cualquiera de las dos. El equipamiento primario atiende a una unidad vecinal. Sin embargo, el equipamiento terciario o distrital atiende a varios distritos municipales y a su vez a nivel ciudad. Ahora, debido a este rango de atención que tiene cada uno de estos usos, cada uno de estos equipamientos, también viene su ubicación. El equipamiento primario, como su nombre, como les dije, atiende a una unidad vecinal, entonces siempre lo vamos a tener dentro de una unidad vecinal y por lo tanto lo vamos a tener ubicado sobre una vía colectora. La vía colectora denominada también de uso habitacional o F4. Sobre esas vías, dentro de las unidades vecinales, vamos a tener siempre la ubicación del equipamiento público primario. Y sin embargo, el equipamiento terciario o distrital, que atiende a mayor cantidad de gente, y por ejemplo, si tengo yo un equipamiento terciario o distrital aquí, una persona que vive en el lado norte puede trasladarse y ser atendido o utilizar ese servicio que tenemos en la zona sur. Entonces yo necesito llegar en vehículo, va a ser una aglomeración de personas y demás. Entonces las vías que necesita para su ubicación es sí o sí radiales o anillos para el mayor flujo o escape vehicular. ¿Qué más? Hablando de lo que es el sistema vial, yo les voy a explicar la normativa de la estructura, más que normativa, cuál es la estructura vial de la ciudad, de mayor a menor, y más o menos vamos a ir indicándole a qué zona o faja se refiere. Es mejor, yo siempre digo que es mejor entender la estructura vial de mayor a menor según su grado de importancia, que enfocarme en la catalogación de números de fajas que hace el código. Por ejemplo, vamos a empezar en las vías urbanas troncales, la autopista metropolitana es la primera. Es esta, la contenedora de la mancha urbana, coincidente con el límite del radio urbano. En ese entonces que fue planificada, era coincidente con el límite del radio urbano homologado en el año 2003. Actualmente, con los dos polígonos que se han ampliado, hay que ver si la proyección de la autopista va a modificarse y tener el mismo sentido de abrazar a la mancha urbana, o qué va a hacer, qué va a pasar en ese sector. ¿Ya? Pero la autopista metropolitana tiene un ancho de 100 metros y la idea era que conecte las tres vías troncales de la ciudad para que los camiones no pasen por dentro de la ciudad, que en este momento están conectándose por el cuarto anillo, ¿no? Esa es la idea fundamental o la intención de la autopista metropolitana. Luego tenemos en grado de importancia, esa tiene 100 metros de ancho, perdón. Luego tenemos las vías urbanas troncales, que son las tres carreteras que tenemos y que unen nuestra ciudad con los municipios vecinos. Tenemos la carretera al norte, al este y la doble vía La Guardia. Y a su vez también están catalogadas como vías urbanas troncales el cuarto anillo de circunvalación y el octavo anillo de circunvalación, que es el naranja que acaba de aparecer. Están catalogadas como vías urbanas troncales para mantener un ancho igual o mayor a 50 metros y este cuarto anillo y octavo anillo están catalogadas como troncales porque unen las tres carreteras y al final de cuentas es una misma estructura vial que se conecta de manera directa, ¿no? Fíjense cómo estamos hablando de carreteras y estamos hablando de anillos y a ambas se le designa F3. ¿Por qué F3? El código de F3 es solamente para un manejo de normativa arquitectónica.
en cuanto a alturas, apoyos, índices de aprovechamiento y todas esas normativas específicas, ¿no? Pero ya sabiendo a cuál corresponde o sobre cuál de estas vías está nuestro terreno, ya es más fácil ubicar a qué número de faja corresponde. Bajando de categoría, tenemos la red vial principal, tenemos las avenidas divisorias de unidades vecinales que se denominan radiales y anillos. Si ustedes se fijan, para planificación y manejo de los anchos, todo lo que son radiales y anillos se maneja entre 33 y 40 metros de ancho. Sin embargo, en cuanto a normativa urbana, existe una diferenciación. Fíjense en las codificaciones, el segundo anillo, debido a su consolidación, se le denomina F1. Al resto de las vías principales se los denomina F2 y a los anillos se les denomina F2.1 y a las radiales también F2.1, ¿no? Entonces ya van codificando en el Código de Urbanismo y Obras, pero este sector de aquí es neta y exclusivamente para normativa urbana. Sin embargo, para nosotros, en cuanto a la escala de la estructura de la red vial, para nosotros estaríamos hablando de radiales y anillos con un ancho de 33 a 40 metros cada una de ellas, ¿no? Bajando la estructura dentro de lo que es la estructura vial principal de la ciudad, tenemos el F2.2, que no está normado por el código. Fíjense lo que pueden hacer, no está normado o planificado, no son sectores específicamente definidos, sino que ustedes los pueden ir armando como arquitectos o inversionistas, adquiriendo la totalidad de los lotes, por decir, para completar una manzana. Por ejemplo, para lograr que sea F2.2, que es una normativa súper amplia con el índice de aprovechamiento buenísima, fíjense que lo único que necesitan es que sea un terreno completo, que una de sus caras dé sobre la avenida principal, que sería la radial o anillo, que es divisoria de unidad vecinal, y que en todos sus alrededores las calles tengan 16 metros de ancho o más. Y fíjense, ¿no?, cómo si ustedes se fijan, el que haya sido parcelado y tengamos un montón de lotes sobre esa manzana no perjudica para que yo pueda adquirir la totalidad de esos lotes, fusionarlos, armar uno solo con frente hacia esa vía principal y autoafectarme en todo su alrededor con vías de 16 metros de ancho para poder adquirir esta normativa que me dice F2.2 específica y de mayor ventaja en el Código de Urbanismo y Obras, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo tenga un terreno aquí a que tenga un terreno aquí al lado, pero con estas condiciones. Entonces, ustedes como vecinos no pueden decir, ¿por qué este vecino construyó 70 pisos y a mí solamente me dicen que puedo construir 20? Porque el señor hizo que su terreno se adecue a esta otra faja o normativa, ¿no? Cambiando de categoría, tenemos las distribuidoras locales o colectoras que tienen un ancho entre 16 y 22 metros de ancho. Estas vías distribuidoras locales siempre se encuentran al interior de las unidades vecinales y unen vías principales entre sí, ya sea radial con radial o anillo con anillo o radial con anillo, como lo estamos viendo en esta partecita que estoy rayando por acá. Esa vía, para convertirse en colectora, necesitamos que sí o sí tenga un ancho continuo de inicio a fin
entre 16 a 22. Normalmente las calles al interior de las unidades vecinales miden 13. Entonces, esta que es más ancha, que es la que primero se pavimenta, que es por donde pasan los micros generalmente, y sobre todo es donde se deberían ubicar los equipamientos primarios que les comenté, que sirven a todas las unidades vecinales a nivel UV. Entonces, esas son las vías colectoras. Estas vías colectoras tienen una altura mayor que el resto de las calles y tienen un uso que, si bien es uso de suelo vivienda, tienen un uso más permisivo o una mezcla de usos más permisivos que el resto de las calles al interior de las unidades vecinales. Entonces, la estructura de las distribuidoras locales o colectoras las dividimos en 4.1 y en 4.2. Las 4.1 es tal cual se aplica el concepto, ¿no? Con ancho igual o mayor entre 16 y 22 metros de ancho y que une vías principales entre sí. Se aplica a la letra muerta, las que vayan identificando. Sin embargo, tenemos las 4.2, que son vías identificadas ya en el Código de Urbanismo y Obras. Se van a fijar, no me acuerdo si está al final del tomo 3, creo que están estas láminas, esta lámina de aquí, y tenemos el análisis de la estructura vial de todas las unidades vecinales entre segundo y cuarto anillo, donde se han identificado estas nuevas fajas de uso habitacional sobre vías con anchos variables, igual o mayor a 16 metros. Y si ustedes se fijan, las amarillitas son las que se adaptan al concepto o definición que les di para Z4.1. Y estén o no estén marcadas, igual aplica esa normativa. Sin embargo, en la F4.2 solamente aplican las que están resaltadas en el Código de Urbanismo y Obras, en el tomo 3, de esta manera que vemos aquí. Si hacemos un zoom a la vía, esa vía tiene anchos variables, como su definición lo indica, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un ancho de 13, un ancho de 18, otra vez bajamos a 13, aquí bajamos a 8 y demás, ¿no? Pero así fue definida como faja de uso habitacional o vía colectora, digámoslo así, para aplicar esa normativa diferente. La normativa es que en calles normales, que son todas estas de aquí, la altura máxima de la edificación son 12 metros 50, solamente una altura de basamento. Sin embargo, en estas vías colores azules que estamos definiendo, tenemos una altura de 40 metros, donde tenemos el basamento de 12.50 y el resto, hasta llegar a los 40 metros, aplicamos ya como una torre con retiro de categorías hacia los lados. Sin embargo, no es en la totalidad de la vía donde podemos aplicar esta normativa de F4, sino que es solamente en los anchos donde toda la manzana está frente a un ancho mayor de 16 metros. Haciendo un zoom, si ustedes se fijan, esta manzana 49 que está aquí en el lado norte, la totalidad de la manzana está frente a una vía de 13 metros. Entonces, esta aplica como basamento nada más, como una calle de 13 metros. Sin embargo, la manzana 48, la totalidad de la manzana de su frente está sobre una vía mayor a 16. Entonces, aquí sí aplica la normativa de F4.2. Si se fijan, la manzana 47, lo mismo, ¿no? Está su frente sobre un ancho de 13 metros, entonces no podemos aplicar. La manzana 46, la totalidad del frente de la manzana está sobre un ancho de 18 metros, que es mayor a los 16 que establece la norma, entonces sí podemos aplicar. Y sin embargo, si ustedes se fijan al frente, tenemos la manzana 35. Esta manzana 35, la totalidad de su frente está sobre una porción sobre un ancho de 13 metros y otra porción sobre un ancho de 18.
y dice que la totalidad del frente de la manzana debe estar sobre un ancho mayor a 16. Entonces, esta manzana 35 no puede aplicar esa normativa, igual que la manzana 49, y sin embargo la manzana 48 se aplica. Entonces, es mucho análisis, mucho ojo con práctica, cómo podemos utilizar esta normativa en ese sector, ¿no? Pero la idea ya está dada. Y tenemos las calles secundarias, que es el resto de las manzanas al interior de las unidades vecinales, con calles de 13 metros de ancho, donde también tenemos una normativa específica para aplicar. También tenemos pasillos o pasajes urbanos, denominados F5, donde lo normal en cuanto a normativa sería entre 8 y 10 metros, pero sin obviar de que ya existen precedentes a la normativa consolidados, pasillos consolidados ya desde hace mucho tiempo, con ancho de entre 5 y 8 metros, incluso con ancho de 3,50, ¿no? O menos. Bueno, eso es en cuanto a normativa que ustedes como arquitectos siempre deben poder conocer y diferenciar para antes de saber cuál es la norma que le aplica a su terreno, primero ustedes deben tener definido a qué zona o faja pertenece. Ustedes una vez definen eso, es facilito buscar la normativa para la zona o faja en la que se encuentra su terreno y está todo clarísimo cómo aplicar o cuál sería la norma para ese terreno. ¿Qué hora es? Esta partecita vamos a hacerla súper resumida, no vamos a entrar en detalle, simplemente que tengan la idea ustedes de cómo salen los planos de uso de suelo, es decir, los lotes útiles ubicados dentro de una manzana, para que el plano que ustedes le entregan para poder diseñar una vivienda, un edificio o cualquier tipo de construcción. Lo único que tienen que saber ustedes es de que ese plano de uso de suelo es el resultado de un proceso de urbanización previo, en el que un plano de registro topográfico, que en este caso el plano de registro topográfico era este polígono de aquí, que está con línea segmentada color negra, que por así decir era la quinta de mi abuelito o la propiedad de mi tío, no sé, y que tiene afectación por donde pasan las calles y demás, y tiene una obligatoriedad de cesión de áreas de uso público para poder consolidar estos espacios públicos que son vías, áreas verdes, equipamientos y demás, y tener como resultado solamente las manzanas y lotes útiles privados. Este porcentaje de cesión es lo que está regido según norma para todo proceso de urbanización, para todo registro topográfico o predio rústico que desea pasar a ser urbano urbanizado, ¿no? Entonces, urbanizar es el proceso técnico y legal por el cual el suelo urbanizable se enmarca en el régimen de suelo urbanizado, dotando al municipio de las áreas de uso público, que son básicamente las calles, avenidas, áreas verdes y equipamientos. Como resultado de ese proceso de urbanización es que obtenemos estos planos de uso de suelo individuales, donde ya es el terreno útil sobre el cual nosotros podemos edificar sin ningún problema. Si no tenemos nosotros un plano de uso de suelo, chicos, y eso lo pongo siempre como ejemplo, una anécdota que a mí me pasó. Me llaman y me dicen, Rosemary, una colega arquitecta, me dice, Rosemary, hice un diseño y no me quieren pagar. Yo lo que quiero es saber si ese trámite ingresó a la alcaldía para aprobación y cómo hago para que a mí me paguen y no salga beneficiado al propietario y mi proyecto, bien, gracias, quedó ahí. Empecé a mostrarme tus planos y no sé qué más. La chica, la arquitecta, había diseñado en un registro topográfico. A ella lo que le dieron fue un plano de registro topográfico.
Y sobre ese plano de registro topográfico, ella implementó edificios de oficinas, creo que eran 3 o 4 bloques, hizo su diseño espectacular, le mandó 3D y todo, pero resultó que ese plano de registro topográfico tenía afectación de vías. Tenía que someterse a un proceso de urbanización donde debía ceder el porcentaje según norma y debía haber consolidado áreas verdes, equipamientos y demás. Fíjense cómo le comió todos los bloques que ella tenía y demás, solamente por no conocer la diferencia entre un plano de uso de suelo y un plano de registro topográfico. Eso es vital para todos ustedes, que cuando les entreguen un plano, ustedes no vayan a diseñar un edificio o una casa en un registro topográfico. Deben hacerlo en un plano de uso de suelo. El plano de uso de suelo ya se sometió al proceso, ya cedió las áreas, ya abrió calles y estamos seguros de que no va a volver a ser afectado. Y en caso de que sea afectado, el municipio les va a pagar como una expropiación. Y les va a pagar la expropiación incluso de lo que les cuesta la vivienda o la edificación que ustedes construyan. En cambio, si ustedes le meten a la construcción en un registro topográfico y no abrieron calles ni nada, al momento de aperturar, estas construcciones no valen. Lo único que le van a pagar en el mejor de los casos es el terreno. ¿Qué más? No vamos a entrar en detalle de las condiciones para urbanizar porque no les voy a explicar el proceso de urbanización. Esta es la diferencia entre un plano de registro topográfico y un plano de uso de suelo. Fíjense, el plano de registro topográfico no me dice dónde está mi polígono con respecto a una manzana, con respecto a las calles, ni nada de eso. Solamente me dice cuánto mide mi polígono y me da coordenadas. Además que el formato de un plano de registro topográfico dice registro topográfico. Y fíjense que siempre esto es tamaño oficio, el carimbo es tamaño oficio, y el otro ya puede ser el plano más grande o lo que sea, pero mínimamente va a ser doble oficio el tamaño de la hoja, ¿no? Eso es un plano de registro topográfico. Acuérdense de mí, aunque me muera y esté viejita, nunca hagan sus diseños si no saben en qué parte de la manzana está ese lote. Sin embargo, el plano de uso de suelo nos muestra dónde está nuestro terreno con respecto a una manzana, con respecto a las vías. Entonces aquí yo voy a poder saber si está en una zona Z1, Z2, Z3, Z4, o si está sobre F1, F2, F3, F4. En cambio en esto no lo voy a saber nunca. Ya. Otra cosa es que ustedes con este terreno vayan y averigüen el plan regulador y les digan, sí, este terreno más o menos va a ser uso mixto o lo que sea, y sobre eso que le dicen verbalmente ustedes diseñen, es otra cosa diferente. Pero es porque en el plan regulador están viendo cuál va a ser la afectación aproximada y demás, pero ustedes con sus propios ojos tienen que poder identificar eso. No vamos a entrar en detalle de lo que es un proceso de urbanización. Básicamente, solo por mencionar, el porcentaje de cesión para áreas de uso público, calles, avenidas, para equipamiento primario, terciario y áreas verdes, es obligatoriamente el 22%, es decir, de la totalidad de su predio rústico, van a ceder el 22% para uso específico de áreas verdes y de equipamiento, van a ceder un X%, o sea, no se sabe cuánto, para calles y avenidas, y esta sumatoria debería no pasarse del 40% de la superficie total del terreno. En el caso de que se sobrepase, se debe hacer un análisis, porque solo si se sobrepasa debido a vías planificadas, que son de a partir de vías colectoras hacia arriba, solo en el caso de que se sobrepase del 40%, ese excedente el municipio se los paga, en teoría, ¿no? No vamos a entrar en detalle del proceso de urbanización porque se nos hace larguísimo.
Esto también es importante que ustedes lo conozcan, porque normalmente los talleres que nosotros utilizamos, que nos quedas, entonces nos toca definir y terminar de definir los límites del terreno, ¿no? Entonces, hay un artículo en el tomo 2 donde nos habla de anchos y de vías y las curvaturas de las ochavas. ¿Qué son las ochavas? Ustedes tienen un terreno donde le pasa una vía de 16, otra vía de 13, y las esquinas curvas son las ochavas del terreno, estas esquinitas. ¿Cómo sabemos nosotros los radios de curvatura? Dependiendo de los anchos de vías. Por ejemplo, si esta vía es de 13 y esta vía es de 16, con eso vamos a saber cuánto podrá tener esa curva de ochava. Entonces nosotros vamos a hacer la intersección de la vía de 13 con la vía de 16. La intersección sería un radio de 9. Entonces yo para esta esquina voy a tener haciéndole un zoom a ese sector, ¿ya? Desde la intersección de estos dos vértices, de estos dos lados, voy a tener 9 metros hacia allá, 9 metros hacia acá, 9 metros hacia acá, 9 metros hacia acá, y con un radio de 9 es que me sale mi curva para completar mi terreno. Entonces, si la vía es una de 36 y una de 13, entonces yo voy a ver que mi radio es de 12. Entonces, desde aquí voy a tener 12, 12, 12 y 12, y ese punto 12, y esa es mi curva de ochava, ¿ya? Y en cuanto a los anchos de vía, si ustedes saben, visto en planta, que esta vía es de 13 y esta vía es de 16, entonces mi vía de 13 va a tener un ancho de acera de 3 metros. Cuando hablamos de ancho de vía de 13 metros, los 13 metros de aquí, visto en corte va a ser acera, calzada y acera. Mi perfil de vía es completo los 13 metros de ancho. Entonces, dentro de estos 13 metros tengo 3 metros a cada lado de la acera, es decir, 3, 3 y 7. Ese es mi ancho de vía de 13 metros. Entonces, a partir de ahí recién empieza lo que es mi terreno. A partir de aquí empieza mi terreno y mi calle es de 13 metros, donde tengo acera, calzada y acera. ¿Ya? Con eso... Dependiendo de la zona o faja donde nos encontremos, tenemos las superficies mínimas para los lotes que se tienen, ¿no? Por ejemplo, y esos lotes se dividen entre lotes que son esquineros y lotes que son medianeros. Entonces ustedes identifican en qué zona o faja están y van a saber si ese plano de uso de suelo pueden dividirlo o no pueden dividirlo en superficies más pequeñas, ¿ya? Eso también está en el tomo 2. ¿Ven? Dependiendo de la zona, ya sabemos la zona que les expliqué, zona 1, Z11, 1.2, 1.3, en cada una de esas zonas tenemos las superficies mínimas para los lotes medianeros y para los lotes en esquina. Esta es la superficie y este es su frente para lotes medianeros, y esta es la superficie y este es su frente para lotes en esquina. Y así, dependiendo de cada zona, nosotros tenemos las superficies mínimas de los lotes. Entonces ustedes, sabiendo dónde está ubicado su lote, y con esta normativa que tienen en el código, van a saber si se puede o no se puede dividir. Igual para las fajas troncales, cuánto miden,
para el octavo anillo, para cada una de sus fajas, cuántos son los anchos mínimos. Los usos de suelo. Esto es algo bastante interesante. Tenemos prácticamente tres usos de suelo. Los usos de suelos de equipamiento, que ya les dije, que son demarcados y ustedes van a ver ET, ED o EP. El EP es el equipamiento primario, que está dentro de las unidades vecinales. El ET o ED es equipamiento terciario o equipamiento distrital. Y la misma codificación, digamos, el mismo sello de plano de uso de suelo les va a decir es equipamiento, pero lo que no les dice nunca es esta diferencia, uso de suelo vivienda, uso de suelo mixto. Miento. Siempre les dice, pero nunca queremos entenderlo. Eso es. Entonces, cuando ustedes tienen, si se fijaron en el plano de uso de suelo que les mostré anteriormente, tienen, este es el carimbo y esta es la ubicación de la manzana con el dibujo y todo, y aquí le ponen un sello, y en ese sello va a salir uso vivienda o uso mixto. Ahora, la típica que la gente solicita, yo tengo un uso de vivienda y quiero que me lo cambien para uso mixto porque yo quiero hacer tal cosa en ese sector. Pues no va con el tema de cambiar, no va con la necesidad del propietario. Si el propietario necesita un uso solo mixto, venda su terreno y cómprese en otro lado, porque esa zona es de uso vivienda. Ahora, uso vivienda es todos los terrenos al interior de las unidades vecinales, ubicados sobre vías con un ancho igual o menor a 22 metros de ancho las vías, ¿no? Es decir, al interior de las unidades vecinales, todos los terrenos van a tener uso de suelo vivienda. Sin embargo, uso mixto van a tener todos los terrenos que están sobre vías principales, es decir, radiales y anillos, u otra forma de interpretar, divisorias de unidades vecinales. Todos esos lotes frentistas a ese tipo de vías van a hacer uso mixto, además de lo que es la zona central 1 y la Z 3.1. Esos son los lotes con uso mixto. Ahora, que yo tenga un uso vivienda no significa que solamente pueda hacer vivienda. Al final del tomo 2, ustedes van a ver unas tablas medias raras ahí que a mí me gusta enseñarlas con ejercicios y me lleva más de una semana. Dice tablas de usos compatibles. Entonces ustedes ustedes buscan el uso que se asemeja al uso que quieren darle a su edificación y en este lado buscan a qué zona o faja pertenece su terreno y hacen el cruce y les va a decir si se puede o no se puede o si se puede con algún tipo de condicionante. Pero básicamente es eso. No significa que no puedan hacer nada, simplemente son usos restringidos o condicionados a ciertas cosas, ¿ya? Estas son las tablas, no sabía que estaban. Si ustedes se fijan, por decir, quieren hacer una oficina de registro civil en una Z4. Entonces, Z4, oficina de registro civil, y me sale un número 4. Significa que está condicionado a estas observaciones que se tienen. Me voy y busco qué significa el número 4. Y me puede decir superficie máxima construida 300 metros, o capacidad máxima 30 personas, o altura máxima. Cualquier tipo de condición puede significar el punto 4. Si tenemos un asterisco, es que puedo hacerlo sin ningún tipo de restricción, salvo las normales de basamentos, apoyos, retiros e índices de aprovechamiento. Y si me sale blanco, significa que no puedo hacer ese uso bajo ningún tipo de condiciones, ¿ya? A pesar de que diga uso de solo vivienda. ¿Se dan cuenta el grado de importancia que tiene conocer las zonas y las fajas? En todo momento lo utilizamos, ¿no? Para saber qué puedo construir y para saber la normativa cuánto puedo construir. Bueno, eso básicamente es lo que es el tomo 2. Ahora entramos a lo que es el tomo 3 de edificaciones. Las edificaciones se clasifican
dependiendo de las superficies y las alturas, se clasifican en viviendas de interés social, viviendas simples, viviendas no viviendas, sino edificaciones. Interés social, simple, medianas, medianamente complejas, complejas y especiales. Y esto tiene mucho que ver con la superficie construida y con la altura